¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Guayua Palomino. El día de hoy nos encontramos con Darío Vázquez Saldaña. Es un amigo que yo conocí cuando llegué a Ica hace aproximadamente unos 15 años. Y realmente es grato saber que su producción literaria ha ido avanzando poco a poco, ¿no? El día de hoy vamos a conversar, vamos a explayarnos un poco sobre su obra, tomando en cuenta que él no es en esencia iqueño, él viene de la selva, pero ¿quién mejor que él mismo para presentarse? Bienvenido, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Martín. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos, que son muchísimos. Y bueno, creo que es necesario decirte dónde he nacido, ¿no? Yo no soy iqueño, pero quiero Ica como quisiera a Puno, a Piura o cualquier Como otro. muchos de nosotros, ¿no? Exacto, exacto. O sea que no necesita ser del lugar para querer. Es nuestra patria. En donde estemos debemos quererlo como al nuestro, ¿no? En este caso, te digo, yo nací en Piscoyacu, el distrito. El distrito pertenece a la provincia de Guayara, cuya capital es Zaposoa. En Zaposoa nació en 1910 Panchito Izquierdo Ríos, uno de los grandes de la literatura amazónica. Y en su totalidad pertenece al departamento de San Martín. Sí, Darío, es cierto, ¿no? Hemos aprendido a querer esta tierra, bueno, que nos ha dado el amor, la inspiración, la familia, ¿no? La oportunidad de estudiar y también de trabajar. Y bueno, estamos justo en ese reto, ¿no? De poder un poco coadyuvar a partir de este proyecto audiovisual. Darío, coméntanos, ¿qué hace un ñañito aquí en Ica? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fueron tus inicios? Bien, yo terminé mis estudios profesionales en la Escuela Normal Marcos Durán Martel de Huánuco en 1969. El 70 y el 71 trabajé en la escuela donde estudié la primaria, en mi pueblo, en mi distrito. Y de ahí por cuestiones también de salud vine a Lima. Entonces estuve allí 72, 73, el 73 fui ya con nombramiento a Chancay a trabajar ahí. Trabajé 16 años en 1969, perdón, 89 ya vine acá a Ica por razón de salud de una de mis hijas que sufría de asma. Como estábamos frente al mar, pues hay mucha humedad y así que cuando veníamos acá, cuando era niña, aquí se le iba la enfermedad, aquí mejoraba. Entonces, a eso se debe de que tuve que venir acá, o tuvimos que venir con mi esposa y mis hijas acá. Eso es, en resumen, más o menos la historia. Ah, mire, bueno, creo que a veces, ¿no? El destino pues nos lleva por estos Así es. caminos, ¿no? Y bueno, nos ha encontrado acá. Darío, estuve leyendo tus libros, que los tengo hace 3 4 años, ¿no? Y me percato en los prólogos tus fuentes de inspiración, Roger Rumira, Antonio Hernández, Francisco Izquierdo Ríos, Juan el Valesico, Sangama. ¿Cómo fueron tus lecturas de niño? ¿Son tus fuentes de inspiración? Aparte, ¿tienes otras fuentes de inspiración? Mira, mi estimado amigo Martín, la verdad, mira, empecé a leer no a peruanos, empecé a leer cuando, yo recuerdo esto como una anécdota, ¿no? Buena, hermosa anécdota. Ya yo terminaba la primaria y nosotros no teníamos agua potable en mi distrito, ¿no? Y entonces nada, siempre nos íbamos a bañarnos a la quebrada. Y yendo todos los días prácticamente a ducharse, ahí a bañarse, pasaba por la casa de un amigo que estudiamos juntos la primaria. Entonces, en su casa había una banca grande, así, mi querido Martín, un montón de libros. Y entonces yo quería leer, porque mi abuelo me dejó una Biblia para leer, leía eso, leer esas historias del Antiguo Testamento, es una belleza, ¿no? Las historias de José en Egipto y todo eso, me encantó, ¿no? Y me gustaba la lectura. Entonces,
Al ver eso, empiezo a mirar, a escoger un poco algunos libros y encuentro El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Y yo tenía un perro que un tío me envió de Tingo María que le llamaba Conde. Entonces, a ver, este primer libro, ¿me puedes prestar? Me presta El Conde de Montecristo y esas historias que cuenta él son maravillosas, ¿no? Después de mucho tiempo he leído a González Prada que decía sobre Alejandro Dumas: la gente del campo de Francia cree que esas historias que cuenta son, son de verdad, ¿no? Y no son ficciones, pero esas ficciones que parecían verdaderas, o sea, hechos reales, me encantaron. Ahí leí El Conde de Montecristo, 20 años después, Los Tres Mosqueteros, La Mano del Muerto. Entonces, mi amigo, ¿qué es lo que hizo? El día como veía que yo leía, mejor si de todo, ¿ve? Entonces, ahí estaba, te imaginas, Víctor Hugo, Los Miserables. Ahí estaban las 100 mejores poesías líricas del idioma castellano. Entonces, todo eso empecé a buscar y me faltaba tiempo para leer. Yo recuerdo que me iba a trabajar, regresaba y me ponía a leer, ¿no? Entonces, así empieza mi amor por la literatura, ¿no? Por la lectura. Podríamos decir que has sido un afortunado, has tenido suerte de ese encuentro. Tener esos libros, ¿no? Y hasta ahorita todavía, por decirte, te guardo, yo tengo las 100 mejores poesías líricas del idioma castellano. No le traigo, está arriba. Ah, ya mira. Tengo eso. Y entonces, hace poco nomás estuvimos en la presentación del último libro de Abuelo por una morocha en Trujillo. Y una señora hablaba algo así como mis inicios. Y ella decía, he leído las 100 mejores poesías líricas del idioma castellano, ¿no? Eso de... Entonces, es una alegría encontrar eso, ¿no? Después, ya, mucho después he leído autores peruanos, porque yo más que todo, o a Panchito Izquierdo Ríos, ¿no? Yo más que todo leía también La Madre de Gorky, me gustaba esos libros, ¿no? Y lo que después ya en la secundaria estaba y leía en las noches. Yo recuerdo solamente en Saposoa había luz desde las 6:30 hasta las 11. Y yo estudiaba en la secundaria, yo estudié en la noche, haciendo 6 años en la nocturna, ¿no? Y luego cuando se crea la escuela normal en Saposoa, la escuela normal, mi querido amigo, en las noches me ponía a leer a Dumas, a Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Se me encantó, creo que lo he leído como 2 o 3 veces, ¿no? Porque es un libro que nunca se puede dejar de leer. Cada vez que se lee, siempre es una cosa maravillosa. La novela psicológica en esencia. Es una novela psicológica por excelencia, ¿no? Qué barbaridad de esa persona, o Dostoyevsky, para desarrollar todo eso, ¿no? Yo me involucraba así desde joven, ¿no? Después, mucho después he leído, ya me puse a leer autores, Vargas Llosa, autores de la selva, ¿no? Entonces, sí, eso pasó conmigo, mi querido amigo. Mira, de verdad que qué interesante, ¿no? Me percato que cada persona tiene su forma de aproximación a los libros, Exacto, ¿no? sí, Algunos sí. por referentes de familias, de los padres, Así otros por es. maestros, no por docentes, y otros de la manera como tú lo has proyectado, ¿no? Pero bueno, creo que en definitiva sí me puedo percatar, ¿no? La ficción en esencia, en tus relatos, ¿no? En los libros que has creado. Y justo quería partir, tengo entendido que Nuevos Relatos Amazónicos no es tu primera obra, no sé si me Es puedes... la segunda. ¿Me puedes comentar sobre la primera? La primera es, ahí está, Confesiones de un caballo. Ya, esa fue escrita en el año... Ya.
El cuento fue escrito, mira, te cuento esta anécdota también. Yo lo escribí, Confesiones de un caballo, porque todos son libros de cuentos, son varios cuentos en cada libro. Entonces, Confesiones de un caballo lo escribí en 1986. Mi viejita sabía de la historia, entonces como siempre conversábamos de eso, entonces le pregunté y me puse a escribir. El 86 escribo Confesiones de un caballo. El 87 sale en el periódico el primer concurso internacional del cuento en homenaje a José María Arguedas, París, Francia. 3 requisitos nada más, entonces que no sean menos de 6 páginas, que no sea menor de 6 páginas, y bueno, ¿qué otros 2 aspectos más? Pero terminé, porque ya lo tenía listo, me faltaba un cuartito, seguramente lo completé, lo envié a París, a Francia, y el 88 sale en el comercio, autores peruanos ganan concurso en París, en Francia. Entonces un primo me llama, me dice, ay, ¿qué vas a viajar? ¿Qué vas a ganar un premio? Yo recién sabía que el periódico había salido y allá estaba mi nombre, pero estaba en tercer lugar con una mención honrosa. Mi querido Martín, mi primer cuento, una mención honrosa en Francia, en París, es una alegría, es un choque. No lo esperaba, no lo esperaba. No, claro, que voy a probar. Y salí en tercer lugar. Sí, con una mención honrosa que me llegó el oficio de reconocimiento, el documento de reconocimiento. Entonces, en esa oportunidad, Martín, dije, en alguna ocasión tendré oportunidad, voy a escribir un libro. O sea, eso es el primer cuento, como digo, de Confesiones de un caballo. Claro. Luego de eso me percato de que salen nuevos relatos amazónicos. Esto es el segundo libro. Esto fue publicado. Mire, cuando recién lo publico. Ha pasado regular tiempo, ¿no? Claro, como 18 años. Porque eso lo publiqué, pues, lo escribí el 86. Y recién publico mi primer libro, Confesiones de un caballo, 2 relatos amazónicos, el 2004. Imaginas todo ese tiempo aquí, en este querido Ica, donde vivimos, hemos venido de diferentes lugares. Aquí he escrito mis 5 libros. Los 5 libros los he escrito aquí. Entonces, para mí Ica es como mi pueblo, ¿no? Tú sabes, tengo amigos como tú, otros amigos que no conocemos, que estamos involucrados, metidos en la cuestión de la literatura, y ya seguramente lo vas a anunciar. Este viernes estoy presentando el 6º libro con A duelo por una morocha en la biblioteca municipal. Sí, justo vamos a llegar al 6º libro. Quería empezar por nuevos relatos amazónicos porque aquí me ha sorprendido el relato sobre el maestro, ¿no? El ventillero, ¿no? Donde a los profesores cuando llegan o a la selva o a la sierra, exacto, el pueblo los trata de una manera muy... los quiere, claro, ¿no? Ven la forma de acomodarlos, y también para el profesor es un poco complicado adoptar esas nuevas costumbres, ¿no? Con ese temor, ¿no? No he tenido la oportunidad de trabajar, bueno, he venido de la costa, de Lima a Ica, pero no he tenido toda esa experiencia. Quisiera ir a la sierra, a la selva, porque mis amigos me cuentan, ¿no? Los que están trabajando en la selva por el me dicen, vente para acá, que tú no sabes que todo el pueblo te quiere, hacen fiestas en tu honor, te traen alimento, prácticamente no gastas, pero vives gratis, ¿no? Vives cerca del colegio. Coméntanos, ¿cómo surgió el ventillero? ¿Qué tanto de afición hay? En 2004 me voy con el primer libro, Confesiones de un caballo. Me fui a toda la selva. Recién ahí conocí Moyobamba, Rioja, Lamas. Yo no conocía. Tarapoto, La Justa, un poco, ¿no? Y viajo a la selva,
y me voy a Yurimaguas, Iquitos, Pucallpa, Tingomaría y termino en Huánuco. Ese libro casi en 3 meses, digamos, prácticamente se ha volado. Porque ahí hay unos cuentos eróticos, hay unos muy que se han hecho famosos y entonces así que lo Estamos en horario al menor y no voy a dar detalle, pero sí, son algunos curiosos, eróticos, ¿no? Claro, entonces en este viaje en Tarapoto me encuentro con unos colegas de promoción, porque nosotros habíamos estado 3 años en la Escuela Normal de Zaposoa. Y mi colega, que es el 20, era Roger Sánchez Ruiz, creo es, ¿no? Entonces nos hemos reunido un día y me cuenta su historia, ¿no? Yo he llegado a San Antonio de Cumbanza, donde se planta bastante uva, mi querido amigo. Sí, bastante uva. Y hacen su vino, no sacan pisco, ¿no? Porque no es como la uva, la calidad de acá de Ica, ¿no? Entonces, él llega allá se va pues cargando sus cositas ya con su nombramiento llega y se encuentra con una señora en el camino. Le dice, profesor, caramba, ¿usted viene a trabajar acá? ¿Se presentaron? Sí, vengo a trabajar acá. Entonces, antes de llegar al pueblo, a San Antonio de Cumbas, había un trapiche. Entonces el profesor le dice, pues ya estaba sudando, pues porque la selva es muy calurosa, ¿no? Entonces dije, profesor, le invito a un ventillo. El ventillo es el guarapo de la caña, o sea, previo a la preparación, al procesamiento del aguardiente. O sea, del guarapo se procesa, se saca el aguardiente, ¿no? El aguardiente de caña. Entonces, y de veras así que él aceptó y el guarapo empezó, pues ya estaba fermentado, ¿no? Así que... Y el dueño del trapiche le dice, profesor, usted va a ser, él es nuestro profesor, está viniendo, dice la señora, él es nuestro profesor. Ah, caramba, usted viene yo vengo en reemplazo del otro profesor. Ah, no, ese profesor ha sido muy borracho. Él llega, se toma, pero no tenía cabeza fuerte, pues rapidito se emborrachó. Entonces, así que le ha gustado. Entonces, no se preocupe, profesor, yo le voy a llevar a presentar al director. Y él le pone en su caballo, así que le ha amarrado, porque se iba pues así, ¿no? Y pasa por la plaza de armas para ir a la casa del director y le dice, para presentarle. La gente dice, ¿quién es ese? Porque dice, ¿quién es ese? No, ese nuevo profesor. Ay, Dios mío, dijeron que sale un borracho, viene otro borracho. Y lo mandaron, como dice, de regreso, ¿no? Sí, sí. Así que al siguiente día ya pues tenía que ir a la escuela, ¿no? Y los padres de familia le habían llevado un burro ahí, así que le pusieron, este otro borracho no queremos sacar. Sí, pues definitivamente creo que las historias que pasan los colegas, los maestros, ¿no? En la sierra, y uy, qué historia más no pasará, ¿no? Sí, son historias. Para hacer, ¿no? Sus propios libros, sus cuentos, pero sí rescato un poco, ya apelando al tema de la identidad, del cariño que hay, ¿no? Por el foráneo, ¿no? Sí. ¿Alguna reflexión al respecto, ¿no? Tú que has estado, vienes de la selva, ¿cómo tratan al foráneo? También, ¿cómo se te ha tratado a ti aquí en Ica? Bueno, al foráneo y al profesor siempre le tratan bien cuando llega, porque todo el mundo quiere un profesor, ¿no? O sea, que su colegio no esté pues vacíos, las aulas, pues, o tienen que juntarse 3 secciones en una, ¿no? Entonces, cada profesor que va, sí, y ahora en la selva, mi querido Martín, la gente es muy amable, ¿no? O sea, que eso de antemano tenga, por eso incluso es muy efusivo, no encuentras a personas así muy antipáticas, rayosas, así, ¿no? La gente ahí es muy comunicativa, muy expresiva en cuanto a la amistad, y si conoces, si te haces amigo caes bien a una persona de la selva,
Pásese, profesor, pase, señor, pase. Se hace tu amigo, eso es la verdad. Entonces eso es importante saber de la selva, ¿no? Entonces, cualquier docente que tenga o quiera nombrarse, pues vaya finalmente a la Sierra de la Selva, que esté tranquilo, que va a ser bien recibido Sí, claro. y seguramente Pues, tendrá su sí, propia sí, experiencia, sí. ¿no? No, el profesor siempre es bien recibido. Yo creo, incluso con lo que me cuentan en la sierra también, igual. O sea que es bienvenido, acogidos, ¿no? Sí, Bien, Darío, ahora quiero conversar sobre el Tunchi enamorado. Nosotros a ti te decimos el Tunche, claro. pero aquí en el cuento aparece el Tunchi, que creo tu bestseller, es tu libro más vendido, el que más Sí, sí, se te sí. identifica, ¿no? En cualquier lugar. Ya, Viene Darío el Tunche. ¿Y qué es el Tunche? ya. O el Tunche para Vamos. quienes no conocen. El Tunchi el imaginario popular de la selva lo considera como el alma de la persona que va a fallecer o que habiendo fallecido regresa a recoger sus pasos. Eso es lo que dice el imaginario popular, ¿no? Entonces, pero ahí hay una característica muy, pues, si es el alma, ahí se escucha que silban. Tal Y cual persona. no pensé que me ibas a preguntar si no te hubiera preparado Ya. el pajarito, que silba, Ah, sí, ¿no? ya. Silba. Entonces, Francisco Izquierdo Ríos parece que no lo ha visto. Es un pajarito chiquito que silba. Y tiene esta característica, Martín, que como nuestros pueblos son pequeños en la selva, escuchas y hay muchos árboles, tienes tu huerta, tus naranjas, tus árboles frutales ahí. Parece mentira, a veces lo escuchas ya una vez, dos veces que silba cerca a tu casa, la gente dice, alguien va a fallecer. Y de veras, fallece alguna persona, silencio, ya no hay tunche, ya no hay el pajarito. El Izquierdo Ríos, Panchito Izquierdo Ríos dijo, todos dicen que es un pajarito, pero nadie lo ha visto. Ya no es cierto eso. Ahora pues con la filmadora, con los celulares, ahora tranquilamente te puedes te han grabado, o sea que eso lo han grabado a este animalito, a este pajarito, que silba ahí. Y algunos decíamos en el comentario, y este bendito del miércoles que me hacía dar miedo cuando lo escuchaba. Ahora, el libro, El Tunche Enamorado, ese título así lo he puesto por una de las historias, es El Tunche Enamorado. Y este es el tercer libro, Martín. Lo escribí en el 2009, ya lo tenía listo, pero no sabía cómo publicarlo. Ya pues es un problema en tú creo que estás publicando también, la parte económica, o sea, bueno. Y en el 2009, a fines de año, sale una invitación del gobierno regional de San Martín convocando a un concurso literario, es decir, de todos los sanmartinenses, ¿no? Entonces, como lo tenía listo, lo envié y salgo ganando. Salgo ganando. Entonces, el premio fue de 3.000 soles, de 3.000 soles. Entonces, en el 2010 fue la premiación, me fui, me dieron los 3.000 soles, con eso saqué un préstamo más y saqué 2.000 ejemplares en 2011 o 2012, algo así. Esta es la cuarta edición y ya prácticamente está agotada en la cuarta edición. Entonces, ahora, resumiendo, el Tunche enamorado, ¿qué es? Es una historia de una infidelidad que en la selva, o sea, que un joven que trabajaba en una de esas campamentos o petrolíferos donde encontraron petróleo, entonces él trabajaba ahí
y 15 días seguidos sin parar trabajaban y 15 días descansaban. Cuando se meten, pues no, eran el grupo de esposas que trabajaban de los esposos que trabajaban en los campamentos petrolíferos. Entonces se reunían, amigos, dándose una vez, y ahí se encontraron esta muchacha se encontró con otro pata que su esposa era profesora y también. Bueno, al final salen comprometiéndose, pero la mujer que era tan segura le dijo no. Cuando vengas a mi casa, o sea que ella puso un macola, un rabo de carachupa, o sea de armadillo, seco, o sea del rabo en la ventana. Y le dice, cuando ves que esté en mi ventana el rabo de la carachupa, quiere decir que mi marido está trabajando. Así es que, pero tú tienes que darle una señal, o sea que el pata, el sacahueltero, tenía que silbar como el tuche. Por eso es el tuche enamorado. Pero falló. No es que falló, sino silbaba y la mujer le abría la puerta, ¿no es cierto? Entonces un día el esposo se va, tómala, porque de Iquitos tenía que pasar hasta el Marañón, por ahí estaban, les llevaban en botes, pues, esos rápidos. Y cuando están más o menos ya por ahí, por Nauta, así cerca, ¿no? Les llega un comunicado. Por favor, regresen a sus casas porque se ha descubierto un nuevo pozo y no podemos parar aquí. Ya les avisaremos para que vengan ya a reemplazar a los otros. Entonces, no querían parar. Y ella inmediatamente, como era tan segura, puso el rabo de la carachupa en la ventana. Porque ya pues el marido se había ido y esa era una señal de que ya no estaban. Entonces regresa el marido, llega en la tarde, ya llega, porque... ¿Y qué ha pasado? Le dice pues su esposa, no, ¿qué te han botado del trabajo? No, le dice, entonces ella se asustó un poco, ¿no? Entonces, querido Martín, el sacahueltero viene como a las 10, empieza a silbar. ¿Por qué? Porque ahí estaba pues el rabo de carachupa, ¿no? Entonces, ¿qué? Dijo, no, claro. Y el marido decía, pues, ¿y este tunche de miércoles qué quiere aquí? Decía que, no sé, no te preocupes, seguramente está silbando, está viniendo a recoger sus pasos, qué sé yo. Y como no le abrió la puerta, seguía acercándose a la puerta. Y el marido dijo, no, le voy a azotar ahora, agarro su machete, porque hay una creencia aquí cuando con la rama de piñón, o sea, lo azotas el aire, el tulchi se va, el espíritu se va, se aleja. Entonces él agarró su machete, no, le dijo, ¿para qué te vas a hacer problemas ahí? Entonces ya la cosa era seria, agarró su machete y está queriendo abrir la puerta, le dice, no hagas eso, le dijo a su marido, ¿no? Y entonces ella habla fuerte, ay, maldito Tunchi, no te tengo miedo, porque soy con mi marido. Silencio, el Tunchi porque estaba cerca. Que se patita no me falla. Claro. Entonces, esa es la historia del Tunchi enamorado, ¿no? Ya mira, ya estamos entrando un poquito a la parte más o ficcional, estamos adentrándonos a los relatos propios de la selva. Claro. Y ahora quería pasar con cama adentro y otras travesuras. Ajá. Rescato aquí que, más allá de lo que comentas, de lo anecdotario, lo ficcional, hay un aspecto muy importante de la humanidad, que a pesar de todo, ¿no?
siempre lo humano resalta. ¿Qué encontramos con Cama Adentro y otras aventuras, digamos, vinculado al humano, ¿no? Más allá, digamos, del aspecto de lo cómico, lo irónico, ¿no? O lo mítico de la selva? En, con Cama Dentro y otras travesuras, porque yo tenía ya esto en 2014. Entonces yo me voy a Cajamarca y no sé si lo conocerás al escritor Luzmán Salas. Es un doctor en educación, me enseña en la universidad. Y él siempre, cuando me iba a preguntar, "Ay, Darío, ¿hay otro libro?" Sí, doctor, le digo, ya hay otro. ¿Y cuál es el título? Con Cama Adentro. Ah, con Cama Adentro, hay otras travesuras. Por eso sale así. Ahora, en el. No sé si aquí está, Me recuerdo de 400 caballos, de 400. esta anécdota, ¿no? Del político Correcto, que correcto. promete, ¿no? Que Ajá. tiene su lado humano, pero no es comprendido finalmente. 400 caballos, que es una historia de humor, llena de humor. Yo fui a presentar mi libro anterior en Lamas, y Lamas es la capital folclórica de San Martín. Lamas y Rioja son las ciudades donde tú escuchas cosas increíbles para hacerte reír. Entonces, si yo tomo el colectivo de Lamas a Tarapoto y el chofer, como he visto que estoy con libros, le digo, yo antes ahí me cuentas sobre esta historia. Que en Lamas, y no solamente en Lamas, sino Zaposoa, Jujuy, las provincias, por la década del 40 del siglo pasado, empezaron a solicitar, a ponerles en actividad a los diputados y a los senadores para que les proporcionen, para que les faciliten los grupos electrógenos para su luz eléctrica, ¿no? Entonces, en Lamas consiguieron, el diputado ahí consiguió el financiamiento y todo eso, entonces hicieron todo el cableado, todo, y viene la inauguración. Entonces el diputado estaba alegre, pero ya había conseguido, así que el estrado estaba en la plaza de armas lleno, porque venían de todos sitios, tenían pues para la luz eléctrica, ¿no? Entonces el diputado dice, conciudadanos, los aplausos, pues, Bueno, no le dejaban hablar, estaban alegres la gente, pero conciudadanos, el grupo electrógeno que hemos conseguido, esto tiene para nuestros hijos y para nuestros nietos, vamos a tener luz. Bravo, caramba. Conciudadanos, el grupo de electrógeno que hemos conseguido tiene 400 caballos de fuerza. Entonces la gente ya no aplaudía. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aplauden? Y nosotros dijimos, 400 caballos, dijo, ¿cómo? Nosotros dijimos, esto es un cuento, dijo, esos caballos, ¿qué van a comer? 400 caballos, ¿de dónde vas a sacar tanto pasto? Así que no queremos, fuera los caballos, no tenemos pasto, así que les han hecho correr al diputado y al senador. O sea que en Lamas, Roger Rubin, por ejemplo, en uno de sus libros últimos que ha sacado, dos cositas te voy a contar, de Roger Rubin, de Lamas. A él le invitan a poner la primera piedra de un coliseo cerrado en Lamas. Entonces cuando se van pues, a poner la primera piedra, la gente era medio hostil. ¿Cómo empezaron a protestar? No queremos coliseo cerrado, dijeron, tiene que ser abierto, pues, porque si no ustedes no quieren entrar acá. ¿Te imaginas, no? Fíjate. Y luego le invitan un domingo a
Roger Rumbrí, ahí sale el pabellón nacional, entonces sí que bueno. Y el director de ceremonias ahí dice, bueno, vamos a dar, por favor, ayúdenos, un minuto de silencio por uno de esos que había fallecido, autoridades así que han tenido, ¿no? Un minuto de silencio. Y el periodista se le acerca a Roger Rumbrel con su micrófono. ¿Y qué pues hace? Le dice Roger Rumbrel. Estoy grabando el minuto de silencio para publicarlo. ¿Te imaginas? Fíjate esas cosas. Es curioso porque parece como que es real ocasionalmente ocurren esas cosas, Claro, ¿no? te imaginas. Cuando por ahí lo literal, pues, ¿no? O no se comprende bien el mensaje, ¿no? Sí, ocasionalmente ocurre, pues, ¿no? Claro. Bien, curiosa anécdota, ¿no? En 400 caballos. 400 caballos. Ahora pasamos, Darío, con clara de huevo, que esto Ajá. ha causado un poco de sensación cuando has ido a algunos lugares a contar estas historias, como han dicho, ya deténganlo, por favor, que no siga, ¿no? Un poco que la algarabía, entre que la gente se pone un poco roja, ¿no? Se pone un poco nerviosa porque a veces un poquito el humor, pues, ¿no? El humor erótico, ¿no? Por ahí. Claro. Mira, me percato aquí, bueno, en Clara de Huevo, la misma historia del cuento, ¿no? Un poco este humor negro, digamos, está aperturado puertas, pero ha habido también algunas dificultades. ¿Cómo son de acuerdo a las zonas cuando las presentan? En todo caso, no creo que no. Porque es una historia real. Es de un estudiante del colegio ah, San Luis, San Luis. San Luis Gonzaga, ¿no? O sea que la historia más o menos es de 65, 64, 65 por ahí, ¿no? Y no, o sea que esto es una historia de amor, sublime, diríamos, una cosa maravillosa, ¿no? Más bien para reflejar que el amor no tiene edad, no tiene por qué tener edad. No sé, pues, porque el resumen es sencillo. Dos alumnos que estudiaban, creo que estaban en quinto año, estudiaban en la misma carpeta, dos. Y eran amigos, uno de ellos vivía en Cachiche y el otro un poco para acá, yendo para Guadalupe. Entonces, así que el amigo que vive en Cachiche le dice al otro pata, bueno, vamos, te invito para el sábado, va a haber una comida, no va a haber, es el cumpleaños de mi abuelita, le dice, pues son 80 años, sí, van a venir y todo eso. No, pero yo como regreso, no sé, hacemos de todas maneras, tiene que regresar. Bien, así que se van pues a Cachiche, caminando, o sea, el sábado salían a la 1 de la tarde, ¿recuerdas eso? A ese tiempo, ¿no? Hasta secundaria también, hasta la 1. Entonces fueron a Cachiche a encontrarla, saludaron a la abuelita, estaba hermosa la abuelita, pues cumplía sus 80 años, ¿no? Y el pata de acá estaba ya tomando pues porque había cerveza, había cachina, había pisco, había vino. Y ese tiempo pues los jóvenes no era pues tanto así para emborracharse, respetaban a los padres, ¿no? Y dijeron, porque si el padre te veía que llegabas borracho, pues una cuera tremenda, o no te dejaban entrar, ¿no? Entonces él ya sentía que estaba un poco mal y a su amigo le dice, no, yo tengo que descansar para poder regresar, porque eso era a las 4 o 5, ¿no? Entonces, a las 5, ¿qué voy a hacer? Me meten a un lugar donde por ahí dormían las gallinas, algo así, que no, me lo pusieron ahí. Y carambas, como a las 8 de la noche, pues así que se despierta, que están con una mano en la bragueta, ¿no? El pato luego mira y era la abuelita. Así que la abuelita puso en tentación al joven y no podía.
porque de frente a su huevo no podía. ¿Por qué? Por la edad, ¿sabes? A la edad también las pues, no lubrican ya, entonces estaban con ese problema. Y como había una gallina que estaba con sus huevos ahí, se fue a sacar y ese es con clara de huevo, el Sí, lubricante. curiosa historia, ¿no? Bueno, un poco ahí se reverbera, ¿no? Has tocado el tema de que para el amor no hay edad, pero también Exacto. de la vivencia de las personas de antaño, ¿no? Que todavía, a pesar de su edad, pues quieren revivir esas No épocas. solamente de antaño, creo que ahora de cualquier época puedes ver. Pero No. veo que antes, o sea, había mayor algarabía, digamos, se conservaban las costumbres, las tradiciones, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que ahora hay personas de cierta edad, pero ya no se ve tanto como antes, no sé, es una percepción que tengo, ¿no? Podría ser, Martín, pero no sé, yo digo, y para mí no tendría por qué. Si hay un deseo, si hay una, diríamos, oportunidad, no sé. O tendría que ser con la persona en todo caso, en el tipo de persona que es, Claro, ¿no? claro, ¿no? Sí, pues, porque así fue. Sí, pues con clara de huevo. Entonces, bueno, estamos llegando ahora al motivo, ¿no? De esta conversación, a duelo por una morocha. Por lo que acabo de leer, he estado revisando, es una compilación que ha sido trabajada, no por ti, me comentas que ha No, sido ajá. por Por un Trujillo. editor, por un editor. Coméntanos, ¿cómo así se dio la motivación? ¿Cómo ha surgido esta? No, bueno, Martín, yo he viajado a Bernal, un distrito de Piura, con mi primer libro. O sea, con mi primer libro y con el resto, incluso llegué a Puno, a Arequipa, Ayacucho, conocí Ayacucho, y al norte, a Cajamarca y todo eso, ¿no? Entonces, el, ¿cuál es lo que me estás diciendo? A duelo por una morocha esta Claro, que... claro, por no. Entonces, ya con mi libro, el organizador de la feria del libro en Bernal es un profesor que ha dejado el magisterio y se ha dedicado a producir libros, a sacar libros, ¿no? A escribir libros. Y era un buen promotor cultural. Dos veces, dos oportunidades, el 2004, el 2007, el 2008, o sea, así como hasta el 2012 creo, nos invitaba. ¿Por qué? Porque él organizaba, incluso a Bernal, que es un pueblito que no tenía ni siquiera un hotel, mi querido amigo. Pero acá la voluntad de hacer, de difundir los libros, allá se ha ido Osvaldo Reynoso, Marco Martos, se ha ido como figuras invitadas especiales para la Feria del Libro en Bernal. Entonces, él se ha dedicado a producir libros, ahora tiene su librería en Trujillo y su editorial también tiene. Está un grupo ahí. Y entonces, él conoce mis libros, igual que tú, lo has leído. Entonces, y me llama, más o menos, a ver, en abril, era quizás el 15, 14 por ahí, de abril me llama. Me dice, Tunchito, Tunchito, me dice, ¿no? Hoy quiero sacar un libro de cuentos recopilando los tuyos. A mí me fijo, pero digo, en buena hora, ¿no? Y de ver si ya lo tenía listo, entonces lo tenía listo ya, entonces y aquí pone publicado. Y a la semana me llama y me envió los libros, a la semana, 2 semanas creo. Ya estaba ya prácticamente para la imprenta. Así que ahí tenemos pues 400 caballos, a duelo por una morocha, insólito, un gran banquete, el Montaraz, el Chorro, revivir y revivir. Entonces, Sí, justo me daba curiosidad porque has seleccionado 7 sí, 7. por lo cabalístico el número 7.
¿Qué será, mi querido? Para la buena suerte podría ser, ¿no? Podría ser. Me percato también que esto tiene un objetivo tal vez un poco más para orientarlo al plan lector. Veo que hay un glosario de palabras que ayuda posiblemente a poder identificar pues, el significado de algunos términos, Sí, ¿no? sí, Que sí. pueden ser nuevos para uno, ¿no? Entonces, Claro. Tunche, antes de finalizar, ¿qué vamos a encontrar este viernes? ¿Con qué expectativas vamos a tu presentación aquí en Ica, en la biblioteca San Martín. San Martín? ¿Qué vamos a encontrar este viernes? Haznos la invitación, ¿no? A todas las personas que van a ver Claro. esta Bueno, entrevista. estimado Martín, estimado amigos de ICA, amigos escritores, lo que vamos a tener es todo el contenido de mis 5 libros, que son narrativa básicamente humorística. Aquí hay unos 2 temas, digamos, graves. Uno que es muy triste para mí ha sido el caso de Revivir, que es un caso de un alcalde que ha sido mi colega de promoción en la Escuela Normal Marcos Durán Martel de Huánuco. Él se iba a trabajar en Naucayacu y salió elegido como alcalde. Y Sendero en esa oportunidad tenía su campamento fuera de la zona y desde ahí dirigían las matanzas, dirigían los atentados, ¿no? Entonces, él ha sido mi colega. ¿Y cómo llego a verle, cómo llego a escribir Revivir? Un primo mío que vivía por ahí por ingeniería tenía sus 2 hijos en un colegio. Y él me dice, tienes ahí un colega que es de tu promoción, que te conoce, me dijo que te conoce, vamos a visitar. Y de veras yo me fui en una oportunidad y nos fuimos al colegio. Entonces cuando lo encontré ahí, él vimos a su oficina, era director, y agarraba así el lapicero para firmar. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, David? No, se me ha destrozado la mano, te voy a contar más después. Entonces salimos, nos tomamos una cerveza y me empezaba a contar. Esa es la historia de Revivir. O sea que atentaron contra él en su casa, en su fundo que tenía al otro lado del río Guayaga, en Aucayacu. Entonces una mañana, a las 2 de la mañana, se fueron allá y prácticamente revive, o sea, vive, o sea, se salva de 2 atentados. Una de ellas es que le apuntan una vez que dijeron que ya que no quería renunciar él porque le obligaron a que renuncie los de Sendero, pero él no quiso renunciar. Yo no he hecho nada a nadie, salí en la radio, hablaba y yo no hice nada. Quiero servir a mi pueblo y así lo voy a hacer. Entonces por eso se va. Y él sale cuando va, a la esposa le amenaza que si no salía su esposo, o sea que le iban a matar a ella y a sus hijos, 2 hijos que tenía. Y bueno, así que él salió con su linterna, una linterna grande, y así que usted pase por acá. Entonces, como quien dice, un juicio pues sumarísimo, ya usted, contigo ya hemos conversado y no quieres, tú quieres servir a la burguesía, esa cantareta dice que pone, ¿no? Y así que tú, apúntelo. No tenía la linterna. Le apuntan y él ve eso, 1, 2, 3. O sea que cuando escucha 1, 2, 3, a la tercera le van a disparar. Entonces, 1, 2 y ¡pam! Agarra su linterna acá, se cubre la cara y las balas, las municiones, los perdigones lo deshacen la mano, lo cortan la mano y acá esta mano queda así abierta. O sea, con el golpe, con el impacto.
Entonces, ¿él qué hace? Empezó a sangrar, ¿no? Porque todito esto estaba deshecho, ¿no? Entonces empezó a sangrar y él se cae, hace que se cae. Y la sangre toda a la cara le baña. Entonces el jefe ordena a requisar todo lo que tenga de valor, ¿no? Para llevarse. Y antes de irse a uno de ellos le dice, a ver, tengo el tiro de gracia. Se va, le da una patada más o menos en el pecho, algo así pues, pero no. Y el otro día dijeron, pues ya lo va a matar, ya nos vamos, dando vivas. Entonces, en el que agarra su pistola para darle el tiro de gracia, él estaba pues echado así, ¿no? Entonces, lejos afuera, ¡pah! Un tiro, ¿no? La bala, o sea, el perdigón, no atraviesa el cráneo, el hueso. ¿Cómo será? A veces suerte, puede ser suerte. ¿O qué grado de inclinación ha tenido que la bala resbala para acá y viene acá? De ahí es lo que sale, eran ya las 3 de la mañana, 4 de la mañana sale, y ya la gente sabía que le iban a matar, porque estaba buscado, ¿no? Entonces él a esa hora sale con su camioneta, su esposa era enfermera, le hicieron un torniquete acá, entonces con el lado izquierdo iba manejando hasta el puerto, y ahí llevó sus cosas, y cuando llega a Tingo María, ya a una clínica, llega ya dopado ya, o sea que había perdido el conocimiento. Cuando se despierta, le dice, bueno, profesor, estamos esperando que usted despertara para que autorice si le cortamos la mano. No, dijo él. No puede, porque estaba deshecho. Pero esta operación no podemos hacer acá. Entonces tomaron un expreso a esas avionetas a Lima, y ahí es donde le llevan a una clínica para que lo cure. Eso es el de revivir. Luego el otro es la historia de mi caballo. Mira, quería contar porque eso es hermoso cuento. No sé, uno de mis amigos me dijo, este es el cuento que más me gusta. Y creo que eso va a ser motivo para que el día viernes puedan visitar y puedas comentar lo que queremos un poquito, ¿no? Ya nos has aproximado a la característica. Me parece que esta es una obra, esta compilación en base a una selección. Ya entiendo que quien lo ha realizado pues ha tomado en cuenta varios aspectos, Sí, ¿no? sí, Hemos sí, pasado de un momento ameno, alegre, a una reflexión. Claro. Y creo que de eso se trata, ¿no? Es como que las creaciones tienen sus lados amenos, sus lados reflexivos, sus lados tristes también, Sí, ¿no? claro, Que, bueno, triste. definitivamente todo es parte de la vida. Y bueno, Darío, estamos llegando a la parte final. Quiero agradecerte por la disposición. Estamos en las faldas del Cerro Saraja, ¿no? Y desde tu hogar que nos ha dado este espacio para poder conversar. Y bueno, una despedida final, ¿cómo te has sentido el día de hoy? Te están viendo todos, a ver, tienes Mi unos segundos para que querido te puedan Martín, te reitero mi gratitud por esta entrevista, y mi abrazo fraterno para ti, para tus amigos, a los amigos de ICA, a todo el público. Los aprecio a todos. Yo soy un agradecido de ICA por este clima que le ha salvado a mi hija del asma, y estoy aquí ya más de 30 años. Aquí he escrito mis 5 libros. Entonces, Martín, ¿cómo no voy a agradecer? ¿Cómo no voy a tener gratitud para un pueblo, para los amigos, con quien me encuentro siempre? Trago amistad, tengo que... y también sé que muchos me aprecian. Y si hay alguien que me odia o algo así, o no le gusten mis cuentos, bienvenido. Igual, un abrazo para todos. Gracias, amigos. Nos vemos, que tengan todos buen día y será hasta otra oportunidad.